Iglesia, buenos días. Dios me los bendiga grandemente en Cristo Jesús. Vamos a dar un tema que se llama la importancia de orar. Vamos a Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Sabemos que esta es una arma poderosa de la armadura de Dios, orar, la justicia, la fe, el Evangelio de la paz. Esos son armas que tenemos en contra del enemigo. Pero aquí tenemos la oración, la importancia de orar en Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo, un apóstol. ¿Y qué pedía Pablo? Que oraran por él. Y él también oraba por los discípulos. No hay cristianismo sin oración. Y no hay relación con Dios sin oración. Más de que es una arma, es una necesidad para el cristianismo, la oración. Y miren lo que nos dice Lucas 18:1, la parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay gente que desmaya. Si no le contesta a Dios la primera, la segunda, y esta viuda iba todos los días y decía: Señor, haz justicia a mi adversario. El adversario es el diablo. Entonces hay que orar para tener frenado al enemigo y para tener una buena relación con Dios y podamos cumplir esta necesidad y llevar esta arma poderosa que es la oración. La palabra deisis en griego, oración, pedir, rogar, clamar. En español, oración, plegaria, rogativa, suplicar, clamar. Entonces la oración es una palabra compuesta. Ora y acciona. Y hay gente que quiere orar es cuando ya cayó en la tentación. Se tiene que orar antes, todo. Poner a Dios por encima de todas las cosas. Esa es la importancia de orar, porque es una arma, más que todo, y es una necesidad del cristiano. Orar sin cesar. Entonces hay una pregunta. ¿Para qué orar? Vamos a Marcos 1:35 al 39. Jesús recorre Galilea predicando. ¿Para qué orar? Para salir a predicar. Primero ore y después accione. Si nuestro Maestro, nuestro Dios nos los dejó a través de Jesucristo, la necesidad de orar para salir a predicar y para que usted tenga poder. Levantándose muy de mañana es de 3 a 6, la última vigilia, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Mire el poder que da la oración, pero una oración en fe, porque no es orar por orar o hablar por hablar, es creyendo lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer primeramente? Orar para salir a llevarle el mensaje a la gente, al mundo, porque el mundo es la gente. Entonces, ¿para qué orar? Qué buena pregunta y qué buena respuesta. Para salir a predicar.
Si usted no hace la gran comisión, no está trabajando. Usted cree que dice, y el Espíritu Santo convence, pero Él vive en usted. Usted tiene que llevar la palabra y Él los va a convencer por lo que usted hable. Cuando usted ora y los demonios salen, porque tenemos ese poder. A los que hemos creído, en su nombre echaremos fuera demonios. Pero no es en tu nombre, es en el nombre de Jesús. Tú tienes que estar decretando ni declarando, tú tienes que creer y hablar la palabra. Y el Espíritu Santo que mora en ti hará la función y los convencerá de pecado o se alejarán. Segundo, para tomar grandes decisiones o pequeñas decisiones. Para todo. Vamos a Lucas 6, 12 al 13. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una gran decisión que tenía que tomar, pero no dijo, yo soy el que sé, fue y oró a Dios. Usted y yo debemos de orarle diario. Entre más ore, más victoria vas a tener. Pero hágalo en fe. No en la carne, sino en el Espíritu. ¿Para qué orar? Para salir a predicar, tomar grandes decisiones o pequeñas decisiones. Hágalo. Todo lo que vaya a hacer con anticipación, órelo. Y dígale a Dios si es su voluntad, a través de Cristo. Y el Espíritu Santo nos guiará y nos ayudará a orar si no sabemos orar. Tercero, vencer la tentación. Hay gente que dice, no, el diablo me tentó. Si el diablo te tienta todos los días. El problema es que caigas en la tentación. Entonces vamos a Lucas 22, 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando tú oras, te va a pasar también igual que le pasó a Cornelio. Pero usted está bien esperando ángeles alados, de alas, puede ser personas, ángeles de carne y hueso, para estos tiempos que te van a ayudar o te van a dar el consejo que tú necesitas. Cornelio se le apareció porque oraba y daba limosnas. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Hay gente que a lo que viene el problema lo que hacen es esparramarse. Debemos de orar más. Mire que era una situación dura. Jesús sabía que iba para la cruz del Calvario a morir. Y oraba más y más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Está comparando la conjunción como. Es un símil, una figura literaria que hace una comparación. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Siempre le he dicho, la tentación es buena, malo es caer en tentación. Y eso es lo que le está pasando a mucha iglesia hoy en día. Cuando hablo de iglesia, hablo de personas. No estoy hablando de congregaciones, porque la iglesia es usted y yo. Y mire lo que nos dice Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno, ahí está, se desviaron, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vuelvo y te repito, la tentación es buena. Malo es caer en la tentación. Hay gente que dice, el diablo me tentó. No si él te tienta todos los días. Más bien diga, caí en la tentación, porque se lo voy a mostrar aquí en Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesucristo, mire, fue tentado varias veces, cantidades de veces, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando tú caes, tienes que pagar las consecuencias del pecado. Dios nos perdona, pero no pasa por alto las consecuencias de haber caído en la tentación. Cuando la tentación llega, Dios te da la salida. Pero si tú crees, orando, crees en Él, tienes que acordarte de que la Biblia lo dice. Y vamos a 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces nosotros en la vida tenemos que resistir. Hoy aprendiste que no está hablando que caíste, no, que fuiste tentado. Porque mire lo que dice Santiago 1:12, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No dice el hombre, el varón o la varona que soporta la tentación. La tentación la hay todos los días, la invitación al pecado. El problema es que tú caigas, porque si no, ahí tienes que pagar las consecuencias. Jesús fue tentado en todo y no cayó. Nosotros vamos a ser tentados. ¿Para qué orar? Para salir a predicar, tomar buenas decisiones, grandes o pequeñas decisiones, vencer la tentación. Cuarto, esperar la venida de Cristo. Marcos 13:33. Mirad, dice Jesús, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sabe a dónde está la decadencia hoy en día? Por tanto, entretenimiento, distracciones, en la oración, y en leer la palabra, y en predicar el evangelio. Hay como un egoísmo. Me salvo y los demás que se pierdan. Pero de pronto estás equivocado, porque tienes un evangelio light, un evangelio mercantil, un evangelio de prosperidades, y no prosperas en la oración. Esta es la prosperidad más grande, una oración en fe. Dice que la oración del hombre justo puede mucho. Entonces, ¿a quién estás esperando? Y Jesús dijo, mira, ¿qué estás mirando? Calentamiento del sol. La maldad se aumenta cada día. Le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Está viendo decadencia en orar, en ayunar, leer la palabra, llevar el evangelio. Entonces, ¿a dónde está el cristianismo? Que dice que tú eres el cristiano, pero no haces, no obras, no operas. Buenos administradores de la gracia de Dios, para agarrar este versículo de 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velá en oración. Amanecen, no, que anoche no me desvelé. Pensando y pensando, ore. Los pensamientos te pueden traer problemas. La oración te las puede solucionar cuando lo haces con fe. Cuando tú estás trasnochado, te está pidiendo el Espíritu Santo que ore.
pero vas a amanecer quejándote que no durmió. Levántese a orar. Sin oración no hay cristianismo, vuelvo y te repito. Sin oración no hay relación con Dios. Quinto, vencer los afanes. Vamos a Filipenses 4, 6 al 7. Regocijado en el Señor siempre. Regocíjate orando, clamándole, pidiéndole. Por nada estéis afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres paz? Ore. ¿Quiere quitar los afanes? Ore. ¿Quiere vencer la tentación? Ore. ¿Quiere esperar sin desesperarse la venida de Cristo? Ore. ¿Quiere ser victorioso al predicar y sacar almas del error de las tinieblas? Ore. Hágalo todo en el nombre de Jesús. ¿Quiere quitar de estar cayendo en la tentación de la avaricia? Ore. Proverbio 23, 4. Dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Proverbio 23, 4. Cayeron en el lazo, en la tentación, por quererse enriquecer, y por eso actúan con obras de hombre, actividades. La iglesia no crece por actividades. Puede crecer en volúmenes, pero no en discípulos que amen y adoren y glorifiquen a Dios. Pueden crecer en avaricia. Y por eso Jesús nos dijo en Lucas 21, 34, si usted lee la Biblia, ella lo saca del error. Usted no tiene que estar peleando con nadie. Léales la Biblia. Y ore por ellos también. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, es un pecado como cualquier pecado, y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál? El que estamos esperando. La venida de Jesucristo. Pero hay tres cosas, y es la que usted ve hoy. Glotonería, borrachera y afanes. El mundo anda en una velocidad que no se para. Usted ve gente que anda ya en una carrera, en un desenfreno, por caer, ¿en qué? En la trampa. Terminan siempre cansados. Entonces, ¿para qué te afanas? Hazlo todo orándole a Dios. Todo lo que vayas a hacer, ora. ¿Sabe para qué? Para que también hable con denuedo la palabra, que fue con lo que comenzamos. 6. Hablar con denuedo. Orando en todo tiempo, no dice que un domingo o el ratico que vayas a estar en una iglesia o en una congregación, porque la iglesia eres tú. No es decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Sí, hay que decir, pero eso no es la oración. Saque tiempo. Hoy en día hay un aparato que está acabando con todo, el celular. Es buena la tecnología si usted la sabe usar, pero como usted se deje gobernar es dañina. Como el dinero no es malo en sí, malo es tu corazón de lo que hace con el dinero, o si lo pones como un Dios. Todo en exceso es malo. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, esto no es en la carne. Y velando en ello con toda perseverancia, hay que perseverar. Y súplica por todos los santos. Yo debo de orar todos los días por ustedes y ustedes orar por mí. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca se me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar.
No espere que haya el problema para hacer una cadena de oración. Ore ahora. No espere. Sea preventivo, preventiva. La medicina preventiva es mejor que la que tienen que usar para curar. Ayude el cuerpo, ayude el alma, el espíritu, orando sin cesar. 6 puntos muy importantes. ¿Para qué orar? Para salir a predicar, tomar decisiones, vencer la tentación, esperar la venida de Cristo, vencer los afanes y hablar con denuedo. Amén, iglesia, y gloria a Dios. Una pregunta: ¿por quién orar? 3 respuestas que vamos a tener aquí. Primero, por los hermanos en la fe, porque también hay que orar por todo el mundo. Y vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel, 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Es un pecado no orar. ¿Cuántos pecados cometerás diario? En cambio, para comer no se te olvida, bañarte no se te olvida, cobrar un dinero no se te olvida. Como cristianos, porque si el mundo lo hace, ese problema es de ellos, no de nosotros, pero los cristianos debemos de orar. Los unos por los otros. El pastor debe de orar. A Dios clamar por los pecados del pueblo para que se arrepientan, se regeneren, para que se animen a orar, a ayunar. Satanás sabe que cuando él te debilita en la oración va a tener ventaja. Porque Jesús dijo, este género solo sale con oración y ayuno. Satanás no está interesado en que tú seas un filósofo. Tu filosofía no le interesa. Él le interesa y huye cuando tú oras, cuando tú hablas la bendita palabra, con poder y autoridad. Entonces, orar por los hermanos y por el pastor, los pastores, los predicadores del evangelio. Mira lo que dice Filipenses 1, 3 al 5. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hasta el versículo 7. Ore por sus hermanos, ore por los pastores, por los predicadores. Ore todo y le irá mejor. Segundo, por los enemigos. Lucas 6, 27 al 28. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que os oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bote el orgullo. Como cristiano, eso es del mundo, que usted esté odiando todavía. Yo no sé cómo una pareja se puedan odiar siendo cristiano si te manda amar hasta los enemigos. Y pueda usted vivir en contienda en vez de estar orando. Ore toda situación. Ore antes. Porque después que usted cae en la tentación, ya que tiene que orar, tiene que soportar las consecuencias del pecado. Prevenga.
No espere que sucedan las cosas, ore. Si Dios la permite, que sea bienvenido, pero usted no es porque dejó de orar. ¿Por quién orar? Por los hermanos, por los predicadores, los pastores, los maestros, los hombres y reyes. 1 Timoteo 2 del 1 al 4. La oración y la regla de oro. Mire que la regla de oro es amar a los enemigos. Y si tú amas a los enemigos, ¿cómo vas a estar odiando a un hermano? Instrucciones sobre la oración, le dice Pablo a Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si usted lo que está es odiándolos, criticando al mandatario, criticando al que está en eminencia, criticando al vecino, criticando en vez de orar. ¿Por quién orar? Por los hermanos, por los enemigos, por los hombres y reyes. Los reyes ahora en tu país son los que están mandando. Ore. ¿Para qué te vas a meter en una pelea que no te corresponde? Déjale todo a Dios. Si dice que todos los pone Dios, quita reyes y pone reyes. Lo puedes hablar, pero estás hablando en contra del rey. No te corresponde sino orar como cristiana o cristiano. Desarrolle esta arma poderosa. Hable con denuedo, con justicia, hable la verdad. Predique el evangelio de la paz. Hágalo con fe. Esas son las armaduras. Si es la armadura de Dios, desarróllala. Que ya no es con armas físicas, sino con armas espirituales. No es con malicia, sino con milicia. Pero esto tiene 3 enemigos. Primer enemigo, el sueño. Vamos a Mateo 26, 40 al 46. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mañana voy a orar y se quedó durmiendo. Voy a orar, voy a levantarme temprano y no despertó. Hay gente que se queda hasta durmiendo en la oración. Ahí no se da cuenta que no tiene una actividad de orar. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Judas Iscariote. Ladrón, falso, mentiroso, el hijo de perdición, se perdió. Unos dicen que se salvó. Lea bien la Biblia, si estaba destinado. Y Jesús dijo, uno de ustedes es el diablo. Y cuando comió le dijo, en el bocado entró Satanás. También le dijo Judas, haz lo que vas a hacer, el hijo de perdición. Si se hubiera salvado no hubieran nombrado a Matías. Tenían que ver los 12, así como las 12 tribus de Israel. Segundo, falta de perdón. Marcos 11, 25 al 26. Por tanto os digo
que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe qué dicen? Yo no perdono ni después de muerto o después de muerto. Caíste en la trampa del enemigo. Caíste en las maquinaciones de Satanás. Él es un maquinador para llevarte al pecado. Si usted ora sin perdonar, esa oración no tiene ningún efecto. Pero se les ametió que Dios oye a todo el mundo. Y Dios dice que Él no oye al pecador. Pero si alguno hace la voluntad de Él y ora, se arrepiente, clama, a ese oirá. Segunda de Corintios 2, 10 al 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación. Líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, la gloria, por los siglos de los siglos. Ore. La frialdad más grande es no orar. Cuando usted deja de orar, deja de tener una relación con su Padre. Deja de recibir grandes bendiciones. Tercero, maltrato a la pareja. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted cree que usted viva en guerras y contiendas, a donde le manda amar a los enemigos y está odiando a su pareja, siendo cristiano, cristiana. Eso no es de cristianismo, eso es de obra carnal. La que le gusta la ira, la contienda, la chismosería, el pleito, la idolatría, la brujería, la borrachera, la glotonería, todas esas obras de la carne. Entonces son cristianos todavía carnales, que si no se arrepienten y se convierten, se pierden, estando metidos en las mismas congregaciones. Reflexiona. Día de reflexionar con esta palabra. Ore, ore y no se canse de orar. Jesús no se cansó de orar. Todavía en la cruz del Calvario hizo la última oración cortica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Orar para recibir. Marcos 11:24. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creen que lo recibiréis y os vendrá. La palabra creer es igual a fe. Noé creyó, pero cuando viene al Nuevo Testamento, en griego dice, Noé tuvo fe. Y por eso hay gente que todavía dice, no estoy preparado cuando dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo les pregunto, ¿y por qué no te has bautizado? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Y ay, por qué no cumple lo que dice aquí? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no has creído. Tienes duda. Todavía estás diciendo que no estás preparado o preparada. La oración debe ser en fe y debe ser en el Espíritu. Porque hay unos que le llaman Santísima Cruz y no llaman Santísima Fe. Mire lo que nos dice Judas 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Requisito, orar en fe espiritualmente. Y vio lo que es la santísima fe y no la santísima cruz. La cruz es un símbolo del cristianismo que nos muestra dónde murió Cristo, pero no la podemos adorar, no podemos idolatrarla, sino al que murió y resucitó, que se llama Cristo. Eso es lo que debemos de adorar y seguirlo hasta el fin del mundo. Segundo, para completar nuestra fe.
Porque ¿qué haces orando si no crees? Enemigos, la incredulidad, la duda. Entonces ahí nos vamos llenando más de esta bendita palabra. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Cómo va a aumentar la fe si no ora? ¿Cómo va a vivir con una relación con Cristo si no ora? La importancia de la oración, qué buen tema. ¿Qué tanto oras? Hay cristianos que todo el día en la distracción, en el TikTok, presentando el estado. ¿Y cómo está tu estado con Cristo? En una relación de oración. ¿Qué tiempo dedicas para eso? Si en realidad lo estás haciendo, te felicito. Si no lo estás haciendo, te exhorto a que lo hagas. Y te va a ir mejor. Entonces, completar lo que falta a nuestra fe, orando noche y día. Jesús oró en el día, oró en la noche, iba en la multitud y se apartaba a orar. Entonces, mire la importancia de la oración. Te invito a que comiences a orar. Eso es lo que no te va a dejar enfriar. No te vas a dejar volver al mundo, porque vas a tener una relación. Y eso te va a estimular a leer la Biblia. Y cuando lees la Biblia te va a estimular a llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Entonces, enemigos, el sueño, falta de perdón, maltrato de la pareja. No estés botando más tu tiempo. Y despiértate. Dice, iglesia, despiértate tú que duermes de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Efesios 5:14 lo lee en casa, para que usted se dé cuenta. Esto también te invito a que lo escuche. Agarres la Biblia, haga una oración. Antes de leer la Biblia, ore. Antes de salir al campo, ore. A la ciudad, ore. Y no venga a orar después que pasó lo que iba a pasar. No fue preventivo o preventiva. Ponga a Dios por encima de todas las cosas. Antes que hacer, ore. Vas para un viaje, ore. Vas a hablar con tu pareja, ore. Primero. Todo hágalo en oración. Cristo lo hacía todo en oración, hasta por multiplicar los panes, para resucitar a Lázaro. Padre, yo sé que tú me oyes, pero lo hice por estos que son unos incrédulos. Ore. Ahí está la bendición del cristiano. Y concluimos, Hechos 6:4. Mire, elección de 7 diáconos. Para agarrar este versículo, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Usted cree que un ministerio va a funcionar sin oración? Mire que primero mete la oración y después el ministerio de la palabra. ¿Sabe qué le pidieron los apóstoles a Jesús? Vamos a Lucas 11:1. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué le pidieron? Y ahí mismo en Lucas 17:5 le dijo, aumentanos la fe. Pero ¿qué fue lo que le pidió primero? La oración. Para poder hacer una oración en fe. Y Jesús se los concedió porque echaron fuera demonios
sanaron enfermos, y todo lo hicieron bajo la oración. Imponían manos orando, y todo lo hacían orando. Y usted y yo debemos hacer lo mismo. Entonces, esta iglesia, aquí persistimos en la oración para poder tener un buen ministerio en la palabra. Cuando usted ora, pone a Dios por encima de todas las cosas y Él va como guerrero gigante. Él te abre puertas que están cerradas, pero créalo. Ore en el Espíritu. En la carne no funciona. Vamos a Romanos 12, deberes cristianos. Mire, deberes cristianos, y allá dimos deberes conyugales. El hombre debe de orar por su esposa. Tratarla como vaso de cristal. Es frágil para que no estorbe tus oraciones. Y la mujer también debe de orar y debe de respetar a su cabeza. Todo esto está aquí, que hoy no hay sujeción. Hoy no se están cumpliendo las normas, no todos, pero sí hay muchos que no las cumplen siendo cristianos y cristianas. Deberes cristianos. Gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sálgate en coro. Y primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Haga como los de Berea. Hechos 17:11. Léalo. Entonces, iglesia, creo que ha sido un tema muy importante. Clave para crecer. Clave para vencer. Para ganar personas para Cristo. Porque Proverbio 11:30 nos dice algo. La Biblia hay que leerla toda, porque tú puedes incurrir en una herejía. Dice Proverbio 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Qué es lo que vamos a ganar? Entonces tendrían que anularme este versículo para decir que usted no gana almas, pero no las gane para usted. Son de Cristo. Él es el que nos da la victoria a través del Espíritu Santo, pero usted tiene que cumplir la gran comisión. Porque las almas llegan cuando usted les lleva el Evangelio, porque usted tiene el Espíritu Santo que los convence de pecado. Sumemos la palabra, no estemos hablando cosas aisladas, porque toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y sirve para corregir, redarguir, reprender, exhortar, para que todo hombre o mujer venga a los pies de Cristo y cambie su vida y se transforme en una nueva criatura. Iglesia, que Dios me los bendiga grandemente y vamos a orar esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Si hablamos de la importancia de orar, debemos comenzar todo sermón orando y debemos terminar orando. Y si vamos a comer, oremos. Si vamos a leer, oremos. Si vamos a dar un consejo, oremos. Todo lo hagamos con la oración. Pero antes, porque allá después vas a pagar las consecuencias si caíste en la tentación. Quita de nosotros todo afán, todo desespero, toda angustia y enséñanos a vivir bajo el poder de la oración que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que sea llevada a la familia espiritual, a la familia en carnes, a mandatarios, a reyes, a todos aquellos que tengan necesidad de tu bendita palabra, para poder llevársela a los enemigos. Pero hay que orar primero, para que tú abras las puertas o prepares el terreno para sembrarle la semilla del Evangelio de la paz.
Gracias, Señor. Gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos todo en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén.